esas personas que son indispensables. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Centro Vivir Sin Violencia. Asistencia a mujeres y personas LGBTI+. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia por motivos de género, llámanos 11 31 77 0386 o 46 29 62 72. Estamos con vos. Municipio de Morón, corazón del oeste. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hace mucho tiempo, tanto que no podemos discernir el tiempo, o sea, tanto que da lugar a la filosofía, a las filosofías contemporáneas que trabajan sobre esa zona indiscernible que es cuándo fue el origen de los tiempos. Pero en ese origen de los tiempos podemos imaginar, podemos hacernos una imagen mental, esa imagen mental que más de una vez hemos pensado al aire, de el hombre que llamamos hombres, mujeres, ¿sí? Raza humana, como la pensamos, que se dio a llamar hombre primitivo. Habría que pensar si no se puede cuestionar ese término. Se encontró con las cosas, con la materialidad de las cosas, con un mundo circundante. Al encontrarse con ese mundo circundante, lo primero, por supuesto, es un estado de perplejidad, si se quiere. Ese estado de perplejidad necesita mitigarse para poder sostener lo que en ese momento era la vida, ¿no? Cómo se podía concebir la vida. Entonces surge algo que hoy lo pensamos como los mitos, que son historias que se van tejiendo a través del tiempo y que primero anclaron en mitos de origen que se siguen sosteniendo y que son, como siempre lo pienso en todos mis espacios, sostenes de las culturas. Por más que sabemos, voy a decir lo que parece una banalidad, pero a mi entender es importante tener una pata ahí. Los mitos son mentiras, más allá de que constituyen las culturas. Pero tenemos que tomar los dos aspectos para poder pensar más extensivamente todo, ¿no? ¿Cómo se constituyen los mitos? Por un sistema comunicacional. ¿Cómo se constituye el sistema comunicacional? Por medio de lo que llamamos lenguaje. Claro, si pensamos el lenguaje, pensamos en un universo común. Y el universo, si tomamos como gran metáfora extensiva el todo del universo, literalmente hablando, tenemos que pensar en una especie de torre de Babel, si queremos, ¿sí? La multiplicidad de culturas y la multiplicidad de idiomas. No solamente por las resonancias que son diferentes, por ejemplo, un término acá es muy diferente a un término en otro lugar, en otra zona del mundo de habla hispana también, ¿sí? La locución, la forma de decir, el contexto en el que se dice, todo varía y todo embiste al término, embiste a las frases, embiste a el lenguaje en general, cómo es utilizado, embiste a los vínculos inclusive. Sin extenderme demasiado en este particular, tenemos que pensar, haciendo un viaje raudo al contexto actual de nuestro país, que tenemos un lenguaje que se utiliza que lo están tratando de poner en crisis, en trance, en un trance negativo. Tomo como primera referencia para esto algo que leía hoy en las redes de la periodista Ivy Cángaro, que decía,
nos han ganado la batalla cultural. Yo digo, pensaría que es una guerra constante, es una batalla permanente, la cultural, ¿no? En tanto y en cuanto tenemos un presidente que ganó por medio de Twitter. O sea, ganar por medio de Twitter es ganar por medio de un lenguaje determinado que es de Twitter, ¿sí? Una forma de que es de Twitter. Y que todos los días, cuando desde la oficialidad se postean noticias, abajo lo primero que tenés son 4 o 5 trolls que dominan todo. Y nosotros, dice, hablando de lo que podría ser la oposición a ese lenguaje, no estamos haciendo nada para contestarle a esos trolls, y estamos dejando que esos trolls se apoderen de todo el universo simbólico que hace a las noticias. Eso va conformando un estado de contagio y una especie de sentido y cultura paralela a la cultura dentro de la cual, poco más o menos, nosotros teníamos un mínimo consenso de qué son las cosas, vamos a decirlo así, ¿sí? Esto lo extendemos a temas que son preocupantes y apremiantes, como la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de los despidos. Encontramos gente del llano, lo podemos ver todos, que lejos de ponerse mal porque hay una cantidad X de despedidos, se entera que hay una cantidad X de despedidos, se ponen contentos, ¿sí? El no hay plata no lo viven como una tragedia, por más que no sea cierto, pero no lo viven como una tragedia, sino que hay una jactancia de no hay plata. Entonces, el lenguaje, ¿sí? Este lenguaje está en serios problemas. Yendo al objeto que nos convoca siempre, las imágenes, ¿sí? El cine, que se apoya en muchos de sus trabajos, no digo en todos, porque no es en todos, en gran medida en la relación texto e imagen. Tenemos películas que lo hemos tratado en otro programa cuando hablamos de las distintas formas de hablar en el cine, por medio del libro de Fernando Barea, El cine como eco. Tuvimos a Fernando Barea de invitado, pueden encontrar el programa en Radio CUT, ¿sí? Lo pueden encontrar perfectamente, está hecho ese recorte. Ese programa se llamó Formas de hablar en el cine. Y decimos, yo hablaba con nuestra invitada hoy, que la voy a presentar en un ratito. Ella me hablaba, en un momento recuerdo de nuestra charla, cuando arreglamos que viniera hoy, que estuviera presente con nosotros hoy, de la riqueza de nuestro lenguaje. Yo me atrevería acá a añadir, añadirle algo a esto, lo podemos hablar después, de la riqueza inclusive de añadidos que tiene el lenguaje, como por ejemplo dialectos como el cocoliche, que fue en un momento, y otras formas expresivas contemporáneas también. Todo hace a las formas teatrales, a las formas artísticas, y si tenemos el cine de la tradición, que se apoya en un lenguaje literario, por ejemplo, La Guerra Gaucha, con el texto de Leopoldo Lugones, ¿sí? En donde, por ejemplo, los actores, como por ejemplo el actor, ahora no me acuerdo el nombre, gracias por soplarme el nombre, de Francisco Petrone, se decía que, claro, tenían que estudiar un texto muy duro y lo tenían que ablandar, y era muy jodido, era difícil, ¿sí? Era complicado. Entonces, o sea, que tenían que hacer orgánico ese texto, ¿sí? Ese texto en sí no lo era, porque era literatura, ¿sí? O sea, nadie habla como eso, digamos. Tampoco en el cine, por más realista o naturalista que se pretenda esa escena, se habla como en la vida. Nunca, no existe eso. No existe jamás. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy. Principalmente vamos a hablar de los diferentes usos del lenguaje y de cómo el lenguaje atraviesa las imágenes y cuál es la alternativa que tenemos para combatir esa guerra que se le ha dado a ese mínimo consenso que veníamos teniendo y que seguimos peleando por seguir teniendo progresivamente, ¿no? Para que no se pierda una vida en cultura, hoy en Periferias del Cine.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Hágame un favor, señor operador, súbame más a Miles Davis un poquitito. Sar. Sin esos acordes que acabas de escuchar, no puedo. Ahora sí. ¿A quién me acabo de dirigir? No al señor oriental, no al chino que está siempre acá. El chino no sé por dónde andará hoy, pero me permitió, ¿sí?, y espero que esto se repita, reencontrarme con un viejo amigo que es nuestro operador Martín Loza. ¿Cómo le va, Martín? Tanto tiempo. ¿Bien? Pregunta, ¿su hermano sigue llorando en las letras que escribe? ¿Sigue con las mujeres que lo dejaron? Porque siempre escribe sobre eso. Necesita hacer terapia ese muchacho. Está acá. El Ameguino, vaya al Ameguino. No hay plata, me dice, no hay plata. Bueno, a ver, tenemos una preocupación y una ocupación, ¿no? Yo, como siempre, me gusta siempre aclarar, porque, digo, hay programas que lo son, o que se pretenden así, programas que no lo son. Este programa se piensa a sí mismo como un servicio. Por lo tanto, desde ese servicio, el lenguaje es algo importante. Para esos fines, he convocado a quien tengo a mi derecha, no metafóricamente, ¿sí? Hay que aclararlo. Y aparte voy a aclarar, acá hay una serie de términos en francés que no los voy a leer en francés. Que es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Escuela de Altos Estudios de París. Esto estaba todo en francés. ¿Cómo lo leía? No sé. Sí, a ver, ¿sabés decirlo? No, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. En ciencias, es verdad, está en francés, en ciencias sociales. ¿Cómo se pronunciará esto? École de Hautes Études en Ciencias Sociales. Ahí está. Profesora titular regular en la Cátedra de Corrección de Estilo, Universidad de Buenos Aires, la UBA. Investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, ¿sí? Y ha dirigido proyectos radicados en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras, la UBA. Y dirigís el Centro de Escritura de la Universidad de San Andrés. Exacto. Estamos hablando, y tenemos a nuestra derecha, a María Marta García Negroni, que hace rato ya no la conozco de hoy y me gusta nombrarla entera, ¿sí? sin ninguna abreviatura. ¿Cómo estás, María Marta? Bien, haces muy bien en nombrarme entera porque es así como me reconozco, con esos 4. ¿Con los 4? Con los 4. Me acuerdo de chiquita en la escuela que siempre los profesores me llamaban al frente porque era la que salía de la lista. ¿Viste? La más larga, tú siempre me tocaba. Así que bueno, lo reconozco. ¡Qué feo eso! Y bueno, uno acepta su destino. Claro. con gloria. ¿Qué va a ser? Es así. La aceptación de la tragedia, ¿no? Como los personajes por ejemplo, del teatro isabelino que ya veían venir la tragedia. Sí. Rey Lear ve venir la tragedia. Así es. ¿Sí? Es así. Y los griegos también. Los griegos también, exacto, ¿no? Los griegos también. Exacto, también. Lo que pasa es que a mí, te digo la verdad, Shakespeare me divierte mucho. Son carnicería, pero tiene un humor todo el tiempo el tipo. ¿Sí? Que todo el tiempo entro y salgo. Hacen chistecitos, tipo, están por morir y hacen un chiste. Sí, son geniales. Bueno, pensando un poco en la introducción que acabas de escuchar, sí. ¿La complementarías en principio con algo, algún disparador? ¿Cómo pensás esto? Bueno, varias cosas me surgieron a partir de lo que dijiste. Lo primero que se me vino a la cabeza en tu inicio fue 2001, La Odisea del Espacio, una película en la que he pensado bastante en los últimos tiempos a raíz del ChatGPT, ¿no? Claro. Y bueno, en esta película, no sé si ustedes la recuerdan, una película maravillosa de Stanley Kubrick del 76, creo que es, ¿no? O algo así, de los 70, no sé de qué año exactamente.
empieza con unos monos que, bueno, que ven, ¿no?, la perfección. Y que, bueno, eso les permite, ¿no?, pasar a la etapa superior, ¿no? Es una escena maravillosa. Perdón, es del 68 la película. Ah, bueno. Pasan con el hueso, ¿no?, para arriba, ¿no? Sí. Ese tiene un nombre en el texto literario de Arthur Clarke, que se llama Moonwatcher. Le pone nombre. Ah, mirá. Le pone nombre porque hay uno que ya tiene más protagonismo que el resto. Que Ajá, es el que ajá. sí. Ah, Entonces... Bueno. No, y que, bueno, pensaba, ¿no?, ese paso, ese cambio, ¿no?, que acá aparece en la película con el descubrimiento de cómo matar, ¿no? Uh-huh. Cómo ser superior en poder al otro, también es el lenguaje, ¿no?, lo que nos distingue de los otros animales, de los otros seres vivos, de los seres del mundo animal, que es lo que nos, digamos, somos los únicos que tenemos un lenguaje que nos permite hablar del mundo, hablar de nosotros mismos y al mismo tiempo hablar sobre el lenguaje, ¿no?, que es una de las características del lenguaje. Bueno, eso me disparó al principio de lo que dijiste, me vino a la cabeza esa película, sobre todo porque he pensado mucho en, bueno, a raíz de las cuestiones de la inteligencia artificial en estos últimos tiempos. Como dijiste, yo doy clase de corrección de estilo, de escritura, y... Debe ser brava, ¿eh? No es que sea brava, pero sí me parece sumamente importante que los estudiantes, yo tengo estudiantes de grado, ¿no? Sí. De posgrado, no doy clase en la secundaria, sí. pero hay muchas deficiencias en la escritura. Eso es lo que te iba a preguntar, justo lo contestaste antes que te lo pregunte. ¿Notas muchas deficiencias? Deficiencias, dificultades, ¿no? Sí, la gente, o sea, tiene dificultades para expresar por escrito, plasmar, ¿no?, el pensamiento, que es un pensamiento, como dice una colega, Marta Marín, reticular, transformarlo en algo que es lineal, que es la linealidad de la escritura, ¿no? Claro. No es fácil eso. O sea, cierta organicidad de la escritura sería el objetivo. Claro, o sea, eso se practica, se aprende, se trabaja. Y, los estudiantes, en la escuela secundaria eso no se trabaja demasiado bien. O sea, ahí está la matriz del problema, que no vengan, o sea, en la escuela secundaria preparados de esto. Ahora, ¿hay responsabilidad del cuerpo docente? ¿Hay responsabilidad de los programas de estudio? ¿Dónde está la responsabilidad ahí? ¿O es una responsabilidad compartida? A tu entender. Bueno, yo no quiero echar culpas, ni mucho menos, no soy estamos hablando de responsabilidades. Estamos hablando de una falta acá, no una culpa. Pero parece que hay una falta de trabajo con el lenguaje, con la subjetividad, qué significa la expresión oral, qué diferencia. Vos hablabas también de la diferencia entre el lenguaje de Lugones y el lenguaje cinematográfico de la Guerra Gaucha, ¿no? Sí. Bueno, claro, hay que adaptar, digamos, eso es lo que se llama registros, no es lo mismo la escritura que la oralidad, por más que ambos puedan llegar a ser ambos, ¿no?, formales o ambos coloquiales. La forma es la que se representa, porque simplemente por el soporte oral o escrito modifica el tipo de elecciones lingüístico-discursivas que voy a hacer, ¿no? Bueno, yo creo que hay una falencia en la reflexión en la escuela, a lo largo de la escolaridad, en la reflexión sobre cómo se construye sentido con el lenguaje. Eso es lo que falta, una reflexión que se concentre en cómo construimos sentido poniendo palabra al lado de palabra, ¿no? O sea, y eso recién lo veo como un problema que se reconoce en los posgrados. Ahí es donde se ve, porque la gente no puede escribir las tesis. Digamos, se encuentran de pronto en un estadio con 25 años, 30 años. Cursaron toda una carrera de grado y todavía no pueden. No sé, hay serios problemas en la escritura de posgrado, estoy hablando. Y y eso, y ahí en ese momento, como que empiezan, ¿no?, a decir, acá tengo un problema, hay algo que no puedo expresar bien, no logro que mis ideas queden claras, me queda muchas, digamos, por eso hay muchos problemas de escritura, Sí. Pero uno de los principales es que no queda escrito lo que tenía en la cabeza. Ese es uno de los principales. Entonces el otro, el que lee, no entiende. Para uno está claro, el que lo escribió está claro, porque lo que no escribió lo repongo, pero para el que lee, como no tiene la cabeza del escritor, no puede reponer. Entonces, lo que lee es A, B, C, J. Hay un salto que no entiende.
¿Se entiende? Se me ocurre, sí, se entiende perfectamente, pero se me ocurre también pensar lo siguiente. Vos decís la escuela, ¿no? Pero la escuela y el colegio, los dos. La cantidad de horas que están ahí, que son 4, si hay doble escolaridad 8, pongamos por caso, más o menos. Después hay un resto del tiempo que es vida social y vida familiar. Que todo es vida social en gran medida, ¿no? Sí. Ahí también, ahí sobre todo a mi entender se conforma el atravesamiento cultural en donde el lenguaje se incorpora. En la casa de uno, a un chico, le legalizan ciertos modos de hablar o no. O sea, hay una cultura que se conforma en la casa y después otra cultura que se relaciona con los amigos y diferentes vínculos que tengan, ¿no? Claro. Entonces, digo... Eso construye las distintas posibilidades, los registros que uno tiene del lenguaje. Claro, entonces, digo, a mi entender... No sé qué dirás vos, hay una repartición de responsabilidades ahí, ¿sí? O sea, de cómo, digo, porque siempre muchos padres se encuentran con esta disyuntiva. Digo, ¿qué hago si, cómo freno esto, tal conducta o tal forma de lenguaje, si afuera con los amigos, ¿se entiende? O sea, ¿cómo laburo eso? Bueno, eso ya será objeto de otra charla, ¿no? Pero... Sin duda, bueno, digamos, son todos elementos que contribuyen, ¿no? Porque, digamos, en el fondo, ¿qué es el lenguaje, no? Es, obviamente, un modo que nos permite expresarnos, comunicarnos, pero cuantos más palabras, digamos, por decirlo fácil, más palabras tengamos, más posibilidades de interpretar el mundo tenemos. Eso es así. La cantidad de palabras tiene que ver con la capacidad de comprender el mundo y de interpretarlo. Entonces, por eso me parece tan grave, ¿no? ¿Podemos decir que cuanto más lenguaje, más empoderados estamos? Exactamente. A mí me parece, por eso digo que falta lo pregunto, disculpame que te interrumpa, te lo pregunto en un momento en que hay una jactancia de... el lenguaje vulgar. De cierto lenguaje breve, digamos, de caso, como si fuera un plus innecesario, ¿sí? Todo esto que estamos hablando. Sí. O sea, esto que mencionas recién. Las redes también, digamos, porque digamos, se dice, bueno, los chicos leen un montón, porque leen, no sé, un cachito de acá, un cachito de allá. O sea, el problema, bueno, yo no sé qué va a pasar, no tengo la bola de cristal, pero digamos, han cambiado los hábitos de lectura y de escritura en estos últimos, no sé, 40 años, han cambiado mucho, ¿sí? El impacto, ¿no?, de las redes sociales, que uno tiene que aceptarlos porque es la realidad, es así, ¿no?, como son las cosas, pero han modificado mucho los hábitos de lectura. Entonces, no es que los chicos no lean la misma cantidad de tiempo que lo que leíamos nosotros. Nosotros por ahí pasábamos, no sé, 6 horas leyendo, o 3 horas leyendo alguna parte de una novela, ¿sí? O de un cuento, lo que fuere. O del diario, ¿sí? Ahora la lectura actual es una lectura mucho más saltarina, ¿no? La lectura y la escritura. O sea, fíjate, Twitter, no sé, ¿cuántos tiene ahora? 400 caracteres. O sea, sí, no, ahí me pierdo, porque Twitter es la red que menos bolilla le doy. 140, no soy como Loza. Claro, 140, creo que pasó a 280 caracteres. O sea, tiqui, cortito, ¿no? O sea, tic. Instagram, TikTok, o sea, son redes en las que, va mucho por lo visual y poco por lo escrito, pero no sería ese el problema, porque lo visual, está muy bien, es otro lenguaje, pero lo que me parece a mí que, digamos, cuando uno lee el diario online, ¿no?, la diferencia entre leerlo escrito en papel y de leerlo online es que cuando uno lee online, te manda, ¿no?, saltás ¿no? Te manda, ¿no? Porque está lo coloreado en donde vos vas al vínculo, donde está el vínculo. Exacto. Claro. Y mire, es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que me parece que pasa, ¿no? En esa... Después terminás de leer la nota madre, es la pregunta. Por ahí no la terminás de leer. Por ahí no la terminás de leer. Pero a lo que voy es que esa lectura saltarina o breve, o sea, de pequeñas noticias, ¿no?, cortitas, el titulito, tenés la foto y el titulito, ¿no?, de la noticia, lo que fuera, construye tipos de textos que son, a lo sumo, expositivos, explicativos, con suerte, pero que raramente son argumentativos. O sea,
Un texto breve no tiene posibilidad de argumentar, o sea, poner puntos de vista diferentes, contrastarlos, mostrar, ¿no?, una opinión, o sea, mantener una posición, discutir otra. Eso no aparece en este tipo de textos. Eso es una cosa que a mí me preocupa del tipo de lectura y escritura actual que es la que está prevaleciendo, ¿no? O sea que hay una menor frecuentación de textos argumentativos y por lo tanto, bueno, ¿qué es un texto argumentativo? Un texto que promueve el pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, si uno no accede a los estudios superiores, que es donde estos textos son recurrentes, o bueno, aparece porque uno lee, no sé, a Kant, no sé, no, digo un filósofo, puede ser un historiador, un lingüista, un químico, ¿no? O sea, que argumenta a favor de una hipótesis y muestra cómo demostrarla, bueno, etcétera. Si uno no accede a esos niveles, bueno, queda muy relegado, ¿no?, en la formación. Esto que hablábamos de la cantidad de palabras menores, posibilidad de acceso a una interpretación argumentada de la realidad, y eso hace que, bueno, se restrinja para mí, la capacidad de comprensión. Yo creo que hay una relación muy cercana, extremadamente cercana, entre lenguaje, argumentación, discurso y argumentación y pensamiento crítico, sí, ¿no? Y por lo tanto también ciudadanía, ¿no? Claro, construcción digamos, todo lo que tiene que eso ver con ya sería demasiado abstracto para esas búsquedas, claro, digamos, ese camino corto, digamos, ¿no?, que se pretende, porque hay una cultura de lo expeditivo ahí. Sí, claro, de cada vez más. Bueno, y tiene expeditivo, bueno, la poca admisión del fracaso, o sea, hay varias cosas, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo sé que una información la voy a tener en internet con solo apretar una tecla, o sea, googleo, por decirlo, la palabra, ¿sí? O el término, y antes teníamos que ir a buscar eso a una biblioteca. Ir a buscar una biblioteca te generaba el deseo. Esto te lo cancela el deseo de algún modo, o por lo menos te lo minimiza. ¿Sí? Hay una diferencia, ¿sí? Porque vos lo tenías que ir a buscar, ¿sí? Y había algo por divulgar. Bueno, ahí yo creo que ahí está, eso es para mí eso es un avance, que vos lo tengas en internet es bueno. Podría hacerlo, pero terminó siéndolo a través del tiempo, esa es la pregunta, ¿sí? Bueno, eso pues yo veo ese efecto. Bueno, eso hay que, no sé, puede ser, no te puedo dar la respuesta ahí, pero no me parece eso que sea lo más grave, o sea, tener disponible toda la información que tenemos en internet, no sé, me parece que eso favorece, pero la contracara, que por ejemplo es el chat, ¿no? Que voy a decir, bueno, le digo al chat que me escriba, lo que sea, el editorial que voy a decir hoy. Le decís, bueno, yo quiero hablar de esto, y te lo escribe. Le decís, bueno, en tal forma, quiero que lo digan en una forma coloquial, o le das una serie de instrucciones y te lo escribe. Por supuesto, de una manera todavía hoy, sobre todo en español, bastante, bueno, muy perfectita, ¿no? O sea, ¿no? Muy estructurada. O sea, uno se da cuenta, ¿no?, de que eso es un chat. Pero si uno... es correcto, ese es el punto, que es correcto. Entonces, si los estudiantes, por eso yo insisto mucho con mis estudiantes, si yo les pido una monografía, y ellos le dicen al chat que escriban la monografía, que en este año les pedí una sobre censura. Si ellos le dicen cosas, bueno, tengo que escribir tal cosa, y la monografía, el chat se los hace, bueno, también aprobarán con 6, 7, porque va a ser medio mediocrona, ¿no?, el resultado, pero van a aprobar. Pero el problema no es ese, el problema es que ellos no van a haber aprendido, no saben hacer una monografía en la que hay puntos de vista contrarios, introducir, ¿no?, buscar referencias, buscar textos que hablan de una posición y de otra para sustentar la propia, bueno, en fin, todo lo que significa hacer una monografía, y que llegados a la edad adulta profesional, en el mundo profesional, comparado a alguien que sabe escribir independientemente y alguien que solamente hizo la práctica con el chat, bueno, va a perder. Es otro ejercicio. Claro, porque, o sea, ¿para qué sirve el chat? A mí o a vos no nos hace ningún problema porque tenemos la idea de cómo se debe escribir. Podemos saber si lo que nos responde el chat está bien o mal. Pero si uno no sabe, es un
estamos como minusválidos frente a eso, ¿no? Entonces, eso me parece que es como decir, es cierto, a veces comparan el chat con la calculadora, ¿no? Pero el hecho de haber aprendido las tablas, ¿no? ¿Qué significa multiplicar? El concepto, ¿no? De qué significa multiplicar, de qué significa sumar, lo hemos aprendido independientemente del resultado, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo creo que el chat es una apoyatura, como quien, bueno, dice, voy a hacer cuánto es 824 por 25 millones de 300.000, te lo hace rápidamente la calculadora, está bien, pero vos sabés qué significa ese proceso. Si uno no lo sabe y directamente pasa al chat, que te lo haga el chat, bueno, creo que estamos en un problema. Hay una escena que en mi vida por lo menos es recurrente y supongo que le debe pasar a varios. Yo voy a comprar algo a cualquier lugar, a cualquier rubro, al almacén, a la ferretería, a donde sea, cualquier negocio, y se manejan con una calculadora. Yo llevé 2 cosas que es muy sencillo de sumar y lo haces en un instante mentalmente, agarran la calculadora. ¿Sí? Esto lo veo todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es la cultura de la calculadora. O sea, a mi entender, te evita ese ejercicio que vos ya lo tenés internalizado de algún modo, ¿no? O sea somos bueno, igual que generación. Claro, pues eso tiene que ver con los cambios, ¿no? Las épocas, yo no recuerdo ningún número de teléfono, seguramente, yo recordaba un montón. A mí me pasa con las fechas de cumpleaños, claro, quedo mal con todo el mundo. Que uno sabía, si no se lo anota en el Menos mal que el señor Facebook es amable y te avisa de algunos cumpleaños. Te avisa, claro. Si eso tiene que ver, con los ejercicios de memoria, eso también seguramente va a modificar, ¿no? Todas estas cosas que nos dan las nuevas tecnologías, sí, seguramente. Sí. Vos sabés que con las imágenes cinematográficas ocurre algo bastante similar, ¿no? Con las culturas de lo breve. No es la película breve lo que se demanda, es la toma breve. ¿Sí? Porque la narración puede tener cierta complejidad, inclusive puede tener un montón de nombres, ¿sí? Puede tener digamos, siempre el requisito es que para las formas expeditivas se mantenga la linealidad narrativa, pero hay algo ahí que se mueve que demanda una imagen que enseguida te dio la información y esa imagen debe terminar, ¿sí? O sea, no te da tiempo como espectador a poder degustar expresivamente eso, porque lo informativo terminó. Las formas de género contemporáneas, cada vez más la toma más breve, o si no hay una toma breve, hay un concepto en donde la cámara se va desplazando, por ejemplo, siguiendo un personaje, y todo el tiempo vas teniendo información. Antes la cámara, en otros tiempos, la cámara se desplazaba siguiendo un personaje, pero eso daba idea de un tiempo en el plano, del peso del tiempo en el plano, que se daba a percibir, ¿sí? No estoy diciendo que es todo el cine de ahora, ni era todo el cine de antes. Estoy hablando de generalidades y sobre todo del cine que se estrena en salas, ¿sí? Del cine de consumo masivo, del cine, de la forma espectáculo del cine. Porque hay autores como, por ejemplo, Pedro Costa, portugués Pedro Costa, que trabaja en otro sentido, Belatar, bueno, hay muchos directores, Lucrecia Martel, o sea, hay muchos directores que trabajan, en otra lógica completamente diferente. Claro. Y o también, estás pensando cuando hablabas en una película que, bueno, para mí es, viste que hay películas ¿no? Una de Haneke que se llama Funny Games. Es extraordinaria. Esa película que vos decís que pase que termine escena, esto, y te lo hace durar, y te lo hace durar, y te lo hace durar y termina como todo horrible. Y termina con el anuncio de una pandemia, pues van a seguir con la misma que en otra casa. Exactamente. Claro, porque estos tipos parece no duermen nunca, no descansan, cuando descansan los agarran. Un horror. Es una película que yo digo, la menciono y me estremezco. No. Mira, o sea, Funny Games y Saló de Pasolini son las 2 películas más bravas que yo vi en mi vida. Yo, por lo menos. No, esa no la vi. Y Saló es más expresamente política. Pasolini lo es. Claro. Pero Haneke, vos no me creerías probablemente si yo te dijera que Haneke ahí utiliza mucho el humor.
en Funny Games. Hay mucho humor. Se llama Funny, ¿no? Funny Games. Claro, juegos divertidos. Sí. Vos fíjate, a los dos adolescentes, los dos asesinos, son preadolescentes, sí. adolescentes. La orden actoral es, ustedes tienen que hacer comedia, actuar comedia. Y a la familia, a los que hacen los tres de la familia, ustedes tienen que actuar tragedia. El resultado es ese. Entonces los otros están relajadísimos, están haciendo chistecitos. Sí. Inclusive te están diciendo todo el tiempo al espectador que es mentira. Mira a la cámara y cuando dice... le pide los huevos, que se queda ahí, que no le da los huevos, Claro, y se queda, y ¿no? se le caen los huevos. Sí. Cada vez que se me cae un huevo en la cocina a mí, yo digo, me acuerdo de Funny Games, porque ahí arranca todo. Porque es gradual. Sí. Bueno, ¿vos la viste, Loza? Hay que ver eso. Es un peliculón. A vos que te gusta el terror, eso es terror, pero no es terror, nada sobrenatural ahí. No. No te da respiro, porque es una película que, porque uno está esperando que la cosa cambie y nada. No, es que juega con eso, Haneke, juega con eso. Pero voy al ejemplo que mencionabas de 2001, y habitualmente cuando se recuerda a 2001, se recuerda la parte que vos hablás de estos hombres de las cavernas, ¿sí? El hombre es el hombre. El hombre, siempre, sí, siempre con el masculino genérico. Siempre sí. el masculino genérico, es tremendo. Eso es algo que tenemos que hablar de eso. Sí. ¿Cómo lo llamarías? ¿Qué cosa? El ser. Sí, el ser humano, la humanidad, ser humano. En todo caso. Bueno, sí. pero también es el masculino. Bueno, pero es el ser, digamos. Es ahí, el ser. El problema ahí es que el español, la situación ahí es que el español tiene género masculino y femenino. Todos los sustantivos, todos tienen son masculinos o femeninos. Es así. Lo que pasa que cuando se habla de seres sexuados, el hecho de usar el masculino es otra cosa, no es lo mismo que el género gramatical. Claro. Porque ahí se confunde género gramatical con género sexual, ¿no? O No, elección claro. diverso-genérica, digamos. O ¿no? géneros cinematográficos, en nuestro caso. Claro. Ahora, vos fijate, pero la mayoría de la gente se refiere a esa parte, y esa parte es el comienzo de la película nada más. Sí. De todo el resto no se habla, porque el resto es mucho más abstracto. ¿Sí? Entonces, por eso digo, esta cuestión es cultural también, porque la parte más narrativa es la parte del comienzo, ¿sí? Hasta que se tira el martillo al aire y que es la nave espacial luego. ¿Sí? Hay una elipsis temporal violentísima y extraordinaria. Pero ahí aparece HAL, que es la inteligencia artificial, Claro. que es el ChatGPT, que es lo que nos va a dominar. Tal cual. Ah. Hablando de cine, mirá cómo se nos fue el programa, ni el tema pudimos ponerlo, vamos a dejar para la próxima, Loza. ¿Qué trabajos hiciste? Hiciste un trabajo maravilloso con las dos patotas, la de Tiner y la de Santiago Mitre. Sí. Contame un poco. Bueno, eso lo hice con una colega, con Silvia Ramírez. Con ella hemos hecho varios trabajos sobre el voceo argentino. Que no sé si sabés, pero el voceo, que es nuestro voz, fue aceptado por la Academia recién en 1982. Que para los chicos jóvenes es hace un montón, pero en realidad no es hace tanto. Yo ya había nacido, vos seguramente también, y yo era bastante grande. Sí, Gracias por dudar de si había nacido, eso te lo agradezco. En la época de la Guerra de las Malvinas, o sea, no hace tanto. ¿Sí? En el mismo año que fue la Guerra de las Malvinas, en el 82, la Academia Argentina de Letras dijo, bueno, voceen si quieren. Porque hasta ahí... Por cansancio, porque hasta ahí la Real Academia y la Academia Argentina de Letras consideraba que el voceo era incorrecto, era inadecuado, era vulgar, soez, estas palabras, ¿no?, que figuran por ejemplo, en las normativas ministeriales, en las reglas de radiodifusión, o sea, estaba prohibido, no sé si vos recordás, pero en la televisión estaba prohibido vocear a los entrevistados, prohibido vocear. El voceo no sabía, esto no lo sabía, pero sabía, digamos, que había una serie de reglamentaciones a nivel del lenguaje. De radiodifusión que decían, no se puede decir sentate ni vení, no, está prohibido porque eso es vulgar, calificado de esa manera. Y y así todo, yo cuando era chica, y aún hoy creo, se sigue enseñando. Fíjate, ¿no? Qué fuerte es esto, que nos dicen, cuando uno quiere pasar del usted a un tratamiento de más confianza, uno dice, te puedo tutear.
En realidad no tuteamos nosotros voceamos. Ah, ¿no? claro. Sin embargo, decimos, te puedo tutear, porque si no, no vamos Claro, a tratar de tú. Claro, no es al vamos a revés. tratar de tú. Bueno, Sí, pero eso porque, viste, tenemos en la sangre como una especie de estigma en los argentinos acerca de que el voceo es una incorrección, que nos viene de siglos, ya te diría desde el siglo XVI. Porque el voceo se usaba en España en el siglo XVI, fue el voceo lo tenemos de los españoles que llegaron a América en el siglo XVI, pero ahí, bueno, no lo voy a hacer corto, pero bueno, hubo, digamos, en un momento en España se consideró que ese voceo que se usaba para todo no discriminaba bien los que estaban en clases altas o bajas, a tratamientos hacia abajo o hacia los superiores, y entonces ahí volvieron en España a reivindicar el tuteo que se había medio perdido, y apareció vuestra merced, que derivó en usted, ¿no? De ahí viene el usted, en fin, y el tú. Eso en América, bueno, fue más lento, y sobre todo en la Argentina fue muy... Culturalmente, la tarea cultural de unificar las formas del lenguaje es muy de Sarmiento también. Sí, bueno, sí, también, bueno, el porque proyecto de tenemos una Sarmiento era academia. eso. Sí, pero bueno, pero sigo con el voceo para terminar. La idea es que nosotros estábamos como lejos de estas novedades que estaban en España, y nosotros seguimos voceando. De ahí que en la Argentina el voceo quedó, ¿no? Quedó a pesar de las improntas normativistas que sufrimos en el siglo XIX en toda América, y seguimos voceando. Bueno, la cosa es que a mí siempre me interesó el voceo, porque digo, ¿cómo? Somos uno de los pocos lugares en América, como país, ¿no?, que voceamos, porque bueno, hay zonas en El Salvador, en Colombia, una parte de Colombia es voceante, de un lado la cordillera es voceante, de la otra es tuteante, en Chile, no sé si el cachay chileno es una forma de voceo, pero está totalmente censurada, ¿no? O sea, se la considera muy vulgar y, bueno, no se la utiliza como forma culta, o sea, no se podría utilizar nunca en este contexto un voceo en Chile, pero nosotros sí, bueno, claro. ¿Por qué bien? Entonces, con Silvia hemos hecho varios trabajos sobre el voceo, uno de los cuales quisimos comparar la década del... Silvia, perdón. Silvia Ramírez, con la que hice este Ramírez. trabajo del que hablaste. Comparamos, tomamos una serie de textos de los años 60 y de los años de 2010, que es cuando fue ese trabajo. Entre los textos que tomamos en consideración fue La patota de Tiner y La patota de Mitre. Y tomamos también, bueno, noticieros de la década del 60, que estaba Mónica Mianovich, por ejemplo, y noticieros actuales, reportajes a presidentes que estaban en YouTube de los años 60. Bueno, y bueno, para ver justamente cómo había evolucionado el voceo digamos, los contextos de uso del voceo. Y bueno, resulta muy interesante porque, digamos, por empezar, hay un aumento, o sea, lo que notamos es que hay un aumento de empleo del voceo en todos los contextos, o sea, hemos pasado, por ejemplo, no sé si recordás, hay varias escenas, ¿no? En las dos películas, bueno, está ella que va con la directora, ella Así que está es. con su novio, están los chicos, bueno, los delincuentes que la violan, ¿sí? O sea, digamos, distintos contextos de intercambios conversacionales, y en algunos aparece el tú, aparece el de usted, en algunos, incluso, fíjate, en la de Tiner, como ella tiene como una especie de ama de llaves, sí, es como si fuera una nodriza, ¿no? Claro. Mirta Legrand le dice de tú. Ahí. Bueno, ese personaje no está en la de Mitre, pero no hay ningún tuteo ahí, ninguno. Y cada vez es más voceante. Cuando ella habla con la directora, Mirta Legrand es un usted. O sea, digamos, lo que quisimos mostrar es cómo hay un aumento en el empleo, ¿no?, del voceo en estos 40 años o 50 años. Digamos, cuando te dicen de usted es un problema porque te consideran un viejo decrépito, así que hay que tener cuidado con el usted. No, pero a mí me dicen usted, no, formas del viejo decrépito. Exacto. No, cuando a mí me dicen jefe,
No, jefe, es tremendo. Claro. ¿Cómo le va, jefe? Sí, bueno. Y ahí te pasa, ¿no? Quedás en... Bueno, pero eso puede ser cómo le va, jefe, después puede pasar al voceo, pero cuando es no me romantice, jefe, por favor. Y a veces me han llegado a decir una vez algo tremendo. Estoy pagando en un bar y el mozo me dice, el camarero me dice, a la noche era, a descansar ahora, ¿no? ¿A qué? A descansar ahora, ¿no? Viejito. Es tremendo. Terrible, eso es una maldad. Bueno, pero volviendo al tema de la película, lo que me resultó interesante, que siendo, porque es de los años 60, que es una película en la que todavía está vigente la censura del voceo. ¿Entendés? O sea, recién en el 82 las normativas de radiodifusión permiten, se cancelan porque la academia dice voceen. Y en la película de Tiner, que aparece el tú, aparece el usted, hay muchos empleos voceantes, incluso del voceo, digamos, hago un paréntesis, nosotros voceamos en el presente, ¿no? Vos tenés en lugar de tú tienes, y en el imperativo, tené en lugar de ten. ¿Sí? Esos son nuestros empleos voceantes. Los demás son iguales que el tuteante, porque vos tenías, tú tenías, vos tendrás, tú tendrás, vos tendrías, tú tendrías, es igual. Claro. Pero en el presente y en el imperativo tenemos esas formas específicas voceantes. Pero donde tenemos algo muy por eso nuestro interés, tenemos voy a ser muy técnica, pero se llaman así, subjuntivo, tenemos formas como no me mientas y no me mintás. ¿Es válido? Bueno, la forma voceante es no me mintás. Pero, o sea, eso estaría dentro de la aceptación, la nueva aceptación, digamos. Bueno, es voceante. Ahí tenemos los argentinos, los rioplatenses y los argentinos, una alternancia entre no me mientas, no me mintás, no te mueras, no te muras, mejor que labures, ¿sí? La canción de mejor que labures, mejor que, no me acuerdo cómo sigue, labures, ¿no? Que mejor que y tenemos alternancia, ¿no? Y entonces, esa alternancia es muy significativa porque... Y aparece esta forma, eso es lo que quiero decir. En la película de Tiner, en un momento, uno de los personajes dije, te pido que no sé cómo le dice, no me acuerdo cuál es el verbo, tendría que recordarlo en este momento, pero bueno, perdonarás mi edad, no recuerdo. Pero hay un momento en el que uno de los personajes le dice, el novio le dice a ella, a Mirta Legrand, le dice, quiero que me querás, o algo por el estilo, ¿no? O sea, usa este voceo en el subjuntivo, que es el que alterna, vos que me quieras. Entonces, es interesante ver ahí, porque esa forma del subjuntivo, yo siempre les digo a los chicos, ¿qué diferencia hay entre decir no me mintás y no me mientas? Que vos decís, no me mintas, te acercás al otro, ¿no? O sea, hay una o sea, estás enojadísimo, no me mintas. Y por favor no llores, estás súper cerca. O sea, lo que tiene el voceo es esta cercanía, una identidad, ¿no? De endogrupo, que, bueno, sería largo. Algo? El personaje de Minguito, de Juan Carlos Altavista, una vez... tuvo un acto de censura él había grabado una publicidad de yogur, me acuerdo patente, y después la grabaron de nuevo, y él decía, sí señor, qué yogur, así. Tuvieron que sacar, no sé qué pasó ahí, y aparece de nuevo diciendo, sí señor, qué yogur, o sea, correctamente dicho. Sí, me acuerdo perfecto, ¿sí? Y Minguito tenía, o sea, uno sabía, o sea, Minguito no promovía ese contagio porque era un personaje que sabíamos que él hablaba así, ¿se entiende? O sea, era parte, es parte constitutiva de lo que Pelletieri llamaba el actor popular, claro, tal cual. Claro. Hay películas que sí, o sea, claramente que sí o sí son específicas, bueno, eso da para otro programa. Mira cómo se nos fue la hora, a las 7 de la tarde, no tenemos que rajar. Dame 30 segundos, Loza. No, Esperando la carroza, para mí hay una riqueza ahí tremenda de formas que heredadas del cocoliche, que es el idioma de la inmigración, que no es un idioma, es un dialecto.
Bueno, todos son dialectos en realidad, todo, el Claro. dialecto rioplatense, el dialecto colombiano, el mexicano, ¿sí? O sea, Sí, lo que sí, ocurre sí, es que el sí, cocoliche, que es esta mezcla del español y el italiano a principios de siglo, bueno, es parte constitutiva del dialecto rioplatense sobre todo, ¿no? Porque, por ahí no es tan así no sé, en el norte del país no se utiliza no hay tanta influencia de los italianismos. Los italianismos son típicos del cocoliche, no sé, cosas del tipo maqué, ¿no? Maqué va a venir, Maqué. ¿no? O otra que personaje, ¿no? Esas cosas que vienen del italiano. Claro, otra o que. Lo linda que es, esas son, Sí, voy a lo sí, de sí, mi sí, tía, sí, sí, todas sí. esas formas que son constitutivas del español rioplatense vienen, ¿no?, por influencia del cocoliche. Te pido una línea de esto para terminar, María Marta. Y me callo. Sí. No te calles, porque obviamente pero es una línea sola. Sí. ¿Qué podemos hacer para combatir este proyecto cultural de la derecha que busca minimizar el lenguaje como para cancelar nuestra dimensión simbólica? Bueno, a mí me parece que es interesante la prohibición, porque cuando uno prohíbe quiere decir que hay algo que está, ¿no?, que es peligroso. Sí. Y eso quiere decir que hay fuerza del otro lado. Claro, que hay algo. Hay algo. Sí, hay algo. A mí, la cuestión de la prohibición y de las lenguas no se modifican ni por imposición ni por prohibición. Un ejemplo es el voceo. El voceo fue prohibido hasta el año 82 y a pesar de eso siguió con vitalidad absoluta. O sea, prohibir no tiene ninguna importancia. Sí. Tampoco imponer, porque los cambios no se imponen, sino que surgen. Pero cuando surgen, por ejemplo, no me mientas, si, ¿no? A lo sumo se pueden reprimir temporariamente, nada más. Bueno, de reprimir... Y que sale por algún lado siempre, ¿no? Claro, Brota. reprimir en ciertos ámbitos, pero la gente habla como quiere, Sí, como absolutamente. quiere, como quiere. Absolutamente. A partir de hoy, el señor Martín Loza va a hablar correctamente. Siempre habla correctamente, pero va a hablar mejor. Y yo no, voy a hablar peor. No, no hay que hablar peor y mejor, hay que hablar, nada más. Muy bien, muy bien. María Marta García Negroni, muchísimas gracias. ¿Vas a volver? Bueno, si querés, sí. Obvio. ¿Vos Bueno. tenés ganas? ¿La pasaste bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Vale. Bueno, esto fue Periferias del Cine. Quédense porque vino prometiendo Piano Bar, un programón. Así que quédense en Radio Caput. Muchísimas gracias, Martín Loza. Y nos encontramos la próxima en Periferias del Cine. Chao. Uy, Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes.